Perdón, chicos, que empieza la clase de mi hijo y y no había quien lo conectara. Ok. Bueno, chicos, entonces platicábamos de la enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Quién tiene una conclusión? Ajá. ¿Y por qué se da el seroderma pigmentoso? Uh-huh. Uh-huh. Yo de lo que leí era que faltaba un mecanismo de reparación, entonces el ADN no estaba como bien hecho. ¿O bien hecho? Ok, Mel. ¿Por qué no te vemos, Mel? ¿No te peinaste? Estaba de... Yo hoy no me peiné, mira. Mira. Vinieron a limpiar los vidrios de mi casa y me tuve que salir corriendo del baño. Ya no me pude peinar, pero bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? A ver, Mel dice que porque falla el sistema de reparación. ¿Qué más? Yo encontré que es porque hay una réplica, bueno, hay dos genes anormales en la persona y cuando están los dos es cuando se manifiesta la enfermedad. Ok, más bien es una enfermedad autosómica recesiva. Ahorita les voy a explicar más o menos qué es eso. No nos corresponde mucho a la clase, pero digo, pues no les voy a dar términos que, pues, a ver, luego ustedes investiguenlos, ¿no? Ok, si FER es autosómica recesiva, quiere decir que se necesita que estén presentes los dos genes, es decir, de padre y madre. Uh-huh. ¿Saben de alguna otra enfermedad autosómica recesiva, por ejemplo? ¿No? La fibrosis quística. La fibrosis quística, uh-huh. El albinismo. El albinismo es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que una parte la aporta la mamá y una parte la aporta el papá. ¿Qué quiere decir que es recesivo? Que se deben de juntar a fuerza estos dos genes, porque si hay un gen dominante diferente, va a quedar enmascarada el fenotipo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera un hijo albino, yo no soy albina, no tengo porque, o sea, no forzosamente los albinos tienen hijos albinos, ¿me entienden? Yo pudiera tener un hijo albino y yo y mi esposo aparentemente pues no tenemos, sí producimos melanina, que esa es la enfermedad, los albinos no producen melanina, y tener un hijo albino. Y entonces ya saben, ¿no? La culpa, ay, no, es de tu familia, o va por tu culpa, sí, seguramente en tu familia hay un albino, etcétera, etcétera. Y en realidad no es así. En realidad es que en mi genoma tengo un gen dominante que es, déjenme ver si puedo hacerles aquí como un pizarroncito. Hagan de cuenta que los genes, nosotros tenemos un par de genes. Y fíjense, vamos a hablar la característica del tono de piel. Si este es el papá y esta es la mamá, o cómo son los signos, ya ni sé. Bueno, algo así. Estos se cruzan entre sí y tienen su primer hijo, ¿no? Entonces, su primer hijo es una mezcla, como si multiplicáramos X grande con estas X, ¿no? Entonces, puede ser X, 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 o X,
X o XX. En este caso, si hablamos de color de piel y esta piel es, esta mujer, bueno, hablamos que X grande es piel morena y X chiquita es piel blanca, que normalmente así es. La piel oscura tiene un carácter dominante y la piel clara tiene un carácter recesivo. Entonces, siempre que se junte esto, la persona va a tener piel morena. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser el niño de esta persona? Estas son las posibilidades. Tiene 100% de posibilidad de ser moreno, aunque la mamá tenga un gen recesivo blanco, ¿no? Ahora, la cuestión del albinismo, vamos a poner el albinismo. El albinismo les decía que es recesivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ver el xeroderma pigmentosum. Lo que pasó, ellos, al ser primos, tenían más posibilidad de ser así. Es decir, tenían este gen recesivo de la xeroderma pigmentosum. Entonces, cuando ellos se cruzan, el entrecruzamiento puede ser así. Esto quiere decir que su hijo no tendría ni siquiera el gen recesivo de xeroderma pigmentosum. Puede ser así, luego puede ser con este. El niño sale normal, pero posee el gen recesivo como sus padres. Y luego con este, pues queda igual que este. Igual. Y el último es con este. Por lo tanto, en cada entrecruzamiento entre padres, o sea, si hubieran tenido embarazos, varios embarazos, tenían el 25% de probabilidad de que su hijo tuviera la enfermedad. Esto es un carácter autosómico recesivo. Solo se va a expresar si se juntan dos genes recesivos. Si está y quiere decir que lo tiene, pero no se expresa. Por ejemplo, bueno, esto es entrecruzamiento genético, se llama. Por ejemplo, ¿qué otra característica quieren que crucemos? Tenía probabilidad del 25%, por lo tanto el niño nació así. Es por eso, chicos, que dicen que o anteriormente decían que cuando había relaciones sentimentales y obviamente sexuales entre familiares, Dios los castigaba y les daba hijos deformes. O hijos con algún padecimiento genético. Bueno, científicamente hablando no es así. O sea, lo que pasa es que las probabilidades de aumentar los genes, las probabilidades de juntar genes recesivos aumentan esas posibilidades o esa probabilidad. Por ejemplo, los judíos tienen enfermedades que se le denominan enfermedades exclusivas de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque solo tienen hijos, bueno, entre sí, ¿no? Bueno, entre la comunidad, se podría decir. ¿Por qué qué? Porque se casan entre ellos. Es muy cerrada su comunidad y se casan entre ellos. Entonces, entre ellos mismos se van pasando los genes recesivos. Imagínense que se case uno con
con otro con este, es decir, uno con gen recesivo y otro con gen recesivo. Pues obviamente todos los niños van a nacer con ese defecto. O que uno sea así y el otro sea así. Pues el 75% de probabilidad de que nazcan con el problema. Entonces las probabilidades aumentan muchísimo. Entonces por eso que se van pasando. Y bueno, esto también es luego divertido hacerlo, por ejemplo, con características físicas. Por ejemplo, el color de los ojos. El color de los ojos, el color oscuro, el color café oscuro, es dominante sobre el color café claro. Por eso se dicen que hay algunas cosas algunas características físicas que son un defecto. Por ejemplo, los ojos claros. Los ojos claros, la barbilla no partida, las pompas, o sea, ser muy pompón, también se considera un defecto porque es una curvatura de la columna vertebral, etcétera. Entonces a veces dice uno, híjole, ¿cómo no nace un poquito más defectuoso, no? Y así puedes hacer como entrecruzamientos, ¿no? De decir, bueno, como por qué hay personas que de pronto tienen hijos con ojos de color, ¿no? O sea, que dices, ay, ¿y esos de dónde, no? Si están, no, ahí hubo chanchullo o algo así. Pero ya si te pones a ver como de más arriba, ¿no? Que dices, no, pues sí, o sea, ella sí tiene el carácter recesivo o el esposo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si han visto a mis hijos, pero mis hijos tienen los ojos claros, ¿no? Y todo el mundo dice que yo parezco su nana en lugar de su mamá. Porque mi hija tiene los ojos verdes y mi hijo los tiene como color, pues miel, como le digo, como de agua puerca, así como clarita. Y cuando los ven conmigo dicen, ay, pero ¿y de dónde te los robaste? Y mi esposo sí tiene los ojos también así como de medios claritos, pero no tanto, ¿no? O sea, mi hija sí los tiene verdes, por ejemplo. Y él decía, mi esposo dice, ay, bueno, es que salieron a mí, no sé qué, pues no, porque son caracteres recesivos, entonces yo tuve que aportar mi parte, con ese defecto, también tuve que aportar mi parte, entonces seguramente, yo tengo yo más o menos estoy así, ¿no? Tengo ojos oscuros, pero tengo un gen recesivo de ojos claros. Y es muy, ¿cómo se dice? Lógico, porque mi mamá tiene ojos claros. Entonces mi mamá solamente me pudo haber aportado un gen recesivo del color de ojos, ¿no? Y pues mi papá sí los tenía oscuros, así que me aportó pues el gen dominante. Entonces mi característica queda enmascarada. Algo también muy curioso que pasó, por ejemplo, en mi familia se hay albinismo. Yo tengo un primo que es albino. Y entonces mi tía siempre decía, ay, no, pues seguramente ahí de su papá vienen cosas, porque en la familia nunca se ha dado nada de eso, no sé qué. Y ya después, pues yo le dije, no, tía, o sea, seguramente tú, o sea, más bien tú aportaste el gen y tu esposo aportó el gen. O sea, sí es algo muy raro que es eso tan... de millones y millones de personas, me fui a casar con una que tenía también el mismo gen recesivo, ¿no? O sea, dices, híjole, qué probabilidad. Pero fíjense que, por ejemplo, mi hijo, el chiquito, tiene un mechón en su pelo, no sé si lo han visto luego cuando entra, que parece que se lo pinté, que parece como un rayo, tiene aquí un mechón. Que es como un mechón como güero, ni siquiera es blanco, no crean que es como un lunar de Canes, sino parece que le hice un rayo, o sea, así un mechón. Y un doctor me dijo que probablemente yo también tenga el gen recesivo del albinismo, pero como mi esposo no, como que por ahí se medio mezcló tantito y en esta parte del cabello no tiene buena pigmentación. Y entonces le quedó un mechón, digo, le quedó padre porque parece que se lo mande a hacer, pero en algún momento como que trató de meterse el gen,
pero como es recesivo, pues sí domino más el de, pues el de cabello no, o sea, pues sí produce melanina. Entonces, bueno, esta parte es muy, muy bonita, esta parte de la genética, bueno, desde luego a quien me gusta, porque luego puedes hacer cada combinación muy, muy extraña, pero a eso se refiere con que ellos fueron autosómicos recesivos, es decir, si no se hubieran casado entre primos, probablemente pudieran haberle aportado el gen a su hijo, pero quedar enmascarado, ¿no? Como el de ellos, como el de los papás, pero pues por ser primos aumentó la probabilidad de tener un hijo así. Y seguramente si tuvieran más hijos, tendrían también el 25% de probabilidad de seguir teniendo hijos con ese problema. ¿Cuál fue el problema real? Bueno, sí, la enfermedad de Xeroderma pigmentosum, que es una enfermedad que causa mutación en el ADN. Ya por ahí mencionaron que son unas proteínas que no pueden desdoblar. Y lo que pasa aquí es que se ponen las bases incorrectas en ciertos genes. Pero eso no es el verdadero problema, chicos. Eso ocurre todo el tiempo en todas nuestras células que se están replicando. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay 3 tipos de células, ¿no? 3 tipos de polimerasas en las células eucariotas. La ADN polimerasa 1, la 2 y la 3. Y lo que ocurre aquí es que la DNA polimerasa 2 es la DNA polimerasa encargada de que cuando ya acabó la replicación, hace como un control de calidad, o sea, se echa una revisada del ADN y se ocupa de que el emparejamiento de las bases sea el adecuado, es decir, que haya esa complementariedad de que descubrieron Watson y Crick de adenina con timina y guanina con citosina. Si por alguna razón la DNA polimerasa 3 se equivocó y colocó una que no era, por ejemplo, puso timina con timina, la DNA polimerasa 2 lo detecta rápidamente y lo cambia. De tal manera que aunque ocurran la tasa de errores que puede tener la DNA polimerasa 3 es alta, pero la DNA polimerasa 2 lo compone en el momento y realmente es imperceptible. O sea, yo la verdad es que los veo bastante perfectos como para estar pensando, su DNA polimerasa 3 comete muchos errores. Pues no, porque no nos damos cuenta, ¿no? En realidad, la DNA polimerasa 2 los repara rápidamente. El problema con los chicos o con las personas que tienen esta enfermedad, el problema real es que su sistema de reparación de errores no sirve. Y entonces, nadie puede detectar que está ocurriendo el error y nadie puede detectar, no se detectó, no se cambió y entonces en todas las células que se están dividiendo se está pasando el error. Pero el error principal o lo que falló, fue que no se pudo detectar el error a tiempo, ¿no? Entonces, desde que está la gestación y que se está haciendo la división celular, se pasa por alto el error. A veces este sistema de reparación de errores lo que hace es que hace lisis celular o apoptosis celular. ¿Qué quiere decir eso, chicos? La lisis es la destrucción de las células y la apoptosis es como una muerte celular programada, ¿no? Programada. Entonces, en realidad es eso, ¿no? Una muerte celular programada. Y lo que pasa es que a veces, por ejemplo, hoy en día ya se conocen mucho de los abortos espontáneos, ¿no? Entonces hay muchos abortos espontáneos y a las mamás nunca les dicen en realidad qué está pasando, por qué se embarazan y tienen abortos espontáneos y abortos espontáneos. Eso lo provoca el mismo cuerpo, bueno, en algunas ocasiones, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones que no encuentran una razón biológica, o sea, que dicen, pues la mamá está sana, está bien, el papá también, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser que haya una incompatibilidad genética entre madre y padre.
¿no? Y que lo que está pasando es que cuando empieza la gestación, empieza la división celular para el crecimiento del feto, resulta que lleva errores genéticos. Entonces, el sistema de reparación de errores trata de repararlos y al no poder repararlos, hace apoptosis celular. Y entonces destruye las células, es la muerte celular programada, y entonces el cuerpo empieza a expulsar el feto, pero es una cuestión natural, es una cuestión de selección natural, ¿saben? O sea, el cuerpo está programado para hacerlo, es algo que no va a servir. El problema con la xeroderma pigmentosum, que los niños sí nacen, es que todo eso falla. Al no estar el sistema de errores, al no funcionar, tampoco puede mandar la señal de decir, esta célula no sirve, ¿sí? O este DNA no sirve, destrúyanlo, tampoco puede mandar esa señal. Entonces, por eso sí se da y por eso sí se permite. ¿De acuerdo? ¿Quiénes más también pueden en algún momento que el sistema de reparación de errores no funcione? No funciona adecuadamente o se le pasen por alto algunas cosas, pues algunos síndromes, ¿no? Los síndromes, ahí no quiere decir que su sistema de reparación de errores no, sí, o sea, no tiene sistema de reparación de errores como el xeroderma pigmentosum, pero simplemente hasta el sistema de reparación de errores, pues se le fue. Más bien, la célula ya viene así. Entonces, pues el sistema de reparación de errores no sabe que es un error, ¿no? O sea, si no, pues así viene, pues entonces está bien. Pero en este caso, el error ocurre en la replicación y la DNA polimerasa 2 no lo detecta porque no existe, no tienen DNA polimerasa 2, no tienen todo el sistema de reparación de errores, falla y entonces se produce la mutación. Entonces, cuando terminemos transcripción y traducción, al final vamos a ver mutaciones con algunas exposiciones de ustedes, ¿de acuerdo? Para que, porque hay mutaciones no nada más a nivel de la replicación, sino hay mutaciones que pueden ocurrir durante la transcripción y durante la traducción. Entonces vamos a ver qué tipo de mutaciones existen, ¿de acuerdo? Bueno, ¿tienen dudas sobre eso, chicos? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es la transcripción del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿les parece que nos volvamos a conectar? Porque ya quedan 2 minutitos y que no nos corte la clase, ¿sale? No. Mira, sí, ya te entendí. Ahí voy, chicos, en un minuto. Estoy buscando la presentación para compartir. Quitar. Me acaba de surgir una duda. Todo lo demás que no debe estar.
Nomás para que vea, compadre. Y no tienen fallas, son cafés. ¿Ya lo ven, chicos? No sé qué pasa con mi Zoom. Sí. Sí, doctora. Sí, maestra. Sí, ya lo vemos. Se pausó. Tengo yo de este lado. Miss, yo tenía una duda con lo que habíamos comentado bueno, es que más bien, bueno, me surgió. Por ejemplo, cuando yo era niño, tenía el Ajá. cabello Es ondulado, revisar pero cuando ya que no fue, está reportando un cuando desplome, llegué a la secundaria, que como a sí los 12 existen los años, CNDB, se me hizo chino. O sea, que ¿eso sí como a qué existen se los debe? comentarios. Bueno, también es una cuestión genética. O sea, en tus genes sí está que va a ser chino, ¿no? Lo que pasa es que es un cambio. Como hay niños, o sea, todo va teniendo un cambio físico en el momento. Por ejemplo, hay niños que nacen con ojos claros, ¿no? Y al pasar de los años se van cambiándoles de color. Lo mismo ocurre hasta con niños que nacen muy rubios y resulta que ya de grandes tienen el pelo castaño claro, pero ya no son rubios, ¿no? Eso sí tiene que ver con la misma genética, tiene que ver con la misma genética y con aspectos físicos, ¿no? O sea, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver, pero ya no directamente, o sea, en tus genes sí está pues que vas a ser chino, ¿no? Y seguramente, por ejemplo, el cabello chino es, es dominante. Ay, no recuerdo si es dominante o recesivo. No, me parece que es recesivo, por eso hay mucho más gente en Asia que China, ¿no? Entonces, seguramente en tu familia hay alguien chino o varias personas chinas, y normalmente, fíjate que esa es una característica muy, muy curiosa, donde normalmente los niños nacen muy lacios y el pelo, pero sí tiene que ver más, no tanto con genética, sino con condiciones medioambientales, de nutrientes, etcétera, ¿no? O sea, que sí va habiendo el cambio paulatinamente, pero en su etiqueta genética viene que vas a ser chino, ¿no? Uh-huh. Ok, Los que gracias, nos están diciendo Splunk. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto, chicos? Yo, doctora. A ver, Josafat, dime. Creo que no sé si entendí bien. Bueno, mi conclusión de los genes
usted estaba diciendo que los genes que tenemos ahorita son de nuestros abuelos, por así decirlo. Es una descendencia. Todo mire, déjenme. Bueno, es que le comento porque me acuerdo que alguien me comentó que nuestros genes, bueno, nosotros somos genes de nuestros abuelos. ¿Nada más a mí se me pausó o a todos? No, parece que todo. Ya no te escuché, Josafat. ¿Sí se les pausó a todos? Sí, Sí, como que creo que lo sacó. Sí. Perdimos. Miren, es que esa parte, no es que tengamos genes de nuestros abuelos, es que se van, ¿qué? Fíjense. No sé, no lo he visto. Ándale. Así, exactamente así es. Por ejemplo, yo les hablaba, vamos a hacer un ejercicio aquí muy rápido, para que más o menos entiendan. Digo, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero ya que lo toqué, pues tampoco los puedo dejar con dudas, ¿no? Imagínense que les decía que, vamos a poner aquí, ¿qué característica quieren con la que juguemos? La altura. Ok. Ser alto es un carácter recesivo. Es dominante el ser chaparrito. Entonces, estos son abuelos, ¿no? O sea, es una tercera generación. Ellos, resulta que es que no me sé los símbolos. ¿Este es masculino o femenino? creo que sí es masculino. Sí, el de la flechita es masculino, creo. Ok, gracias. Es que más bien me confundo. Ok, masculino. Resulta que el abuelo era muy alto, ¿no? Muy, muy alto. Entonces, por lo tanto, al ser un carácter recesivo, él tiene los dos de altura. Entonces, vamos a poner aquí, es alto. Alto, pero recesivo. Y resulta que se casó con una señora que era muy chaparrita, ¿no? Ella pudo haber sido así o así, ¿no? Pero si estamos hablando que es mexicana, ¿no? Y que es de descendencia mexicana, muy seguramente era así. O sea, su papá y su mamá eran chaparritos y entonces ella queda así. Maestra, Pero ¿podría permitir el ella, acceso a Josafat, se encuentra a un galán que a lo mejor no es mexicano, ¿no? Y resulta que es altísimo. Y entonces es así. Ellos tienen a sus hijos, que sería la generación de sus papás, ¿no? La generación de sus papás. Entonces tienen a sus hijos y puede ser que en realidad todos van a ser ¿qué? Chaparritos, todos. Pero todos tienen el gen de la altura. Entonces estos son sus papás, ¿no? Pero en este es su papá. Ahora nos vamos al de la mamá, ¿no? Entonces resulta que sus abuelos maternos, pues entonces resulta que pues ni son chaparritos ni son altos, ¿no? Entonces los dos son así. Ni muy, muy, ni tan, ¿no? Ellos, por lo tanto, van a tener hijos o muy chaparritos
o de la misma estatura que ellos, o tienen un 25 de probabilidad de tener hijos muy altos. Resulta que uno de estos es su papá y uno de estos es su mamá, ¿no? Imagínense que, bueno, este es su papá y se junta con esta que es su mamá, ¿sale? Entonces, estos hacen el entrecruzamiento y tienen hijos. Estos hijos van a ser altos en su mayoría. O sea, ya es la generación de ustedes. Altos en su mayoría, ¿de acuerdo? Pero sí hay un 25% de probabilidad de que salga por ahí uno más o menos, o sea, ni muy alto ni muy bajo. Por eso luego vemos familias donde todos están altísimos y hay uno bien chaparrito, ¿no? O pues no tan alto como ellos, ¿no? Entonces, puede que pase esto. Entonces, estos son ustedes. Ya dependerá de ustedes cuando, si deciden tener hijos, 13. Esta misma combinación, desde abuelos hasta sus padres y demás, se tiene que hacer con su pareja. Y entonces hacen esa mezcla y más o menos ven la probabilidad. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Por eso, desde los abuelos mandé. No sé, ¿podría permitir el acceso a Josafat? Es que me está diciendo que no... Oye, yo lo estoy explicando para él. No, para todos. Ahí voy, chicos. Es que se salió, lo sacaron. Lo sacó, ¿verdad? Ok. Fíjense. Los ojos claros. Vamos a hacer el de mis hijos. Fíjense. Resulta que... Vamos a ver, vamos aquí a analizar los genes de mis... ¿no? Pero por mi esposo que tiene ojos claros, pues es muy probable que no, más bien no es probable, es seguro que los dos hayan tenido un gen recesivo. Entonces, vamos a hacerlo. Estos son mis suegros. Quedamos que esta era la mujer, ¿verdad? Y el hombre. Entonces vamos a ver ojos claros y ojos oscuros. Los voy a representar con una X. Si tuvieron un hijo con ojos claros, entonces ellos debieron haber estado así, porque ellos no tienen ojos claros. Entonces tienen el gen dominante de ojos oscuros, pero sí tienen un gen recesivo de ojos claros. Seguramente si nos vamos para atrás, alguno de sus abuelos tuvo ojos claros. Entonces, estos hacen su entrecruzamiento y resulta que tienen hijos. Pueden tener hijos así, hijos con el carácter recesivo, recesivo pero enmascarado, o hijos con el carácter recesivo que sí se ve. Entonces, hablando de ojos, mi esposo es así. En mi caso, por ejemplo, mi mamá es de ojos claros y mi papá era de ojos oscuros y no, pues mis abuelos ni nadie para arriba tiene ojos claros. Entonces, seguramente mi papá era dominante de ojos oscuros. Entonces, ellos hacen su entrecruzamiento y ocurre esto en todos. En todas sus posibilidades ocurre esto. Entonces, pues desde luego, ninguno de mis hermanos ni yo tenemos ojos claros. Pero todos tenemos el gen recesivo. Entonces, yo soy esta. Cuando yo me caso con mi esposo, tengo hijos, entonces tenía más posibilidades de tener hijos con ojos claros
que con ojos oscuros. Vean. Entonces está así, el primer entrecruzamiento. Bueno, más bien tenía la misma probabilidad. Ahí, así y así. Y pues mis hijos salieron así. Tenía el 50% de tener hijos con ojos claros que con ojos oscuros. No, a ver, esta se cruza con esta y sale así, esta con esta y sale así. Ajá. 5/5. Y entonces, pues sí viene desde los abuelos, ¿no? O sea, desde los abuelos, que aquí, por ejemplo, dices, ay, Chihuahua, pues si ellos ni siquiera tienen ojos claros, ¿cómo va a venir el ojo claro de mis hijos de los abuelos? No, pero ellos les pasaron el gen que seguramente venía de los abuelos de mi esposo o de los bisabuelos, sí venían por ahí los ojos claros, ¿no? Entonces, ahí cuando dicen, no, nació con ojos azules, pero ¿quién tiene ojos azules? Y por ahí dicen, tu bisabuelo que no conociste tenía los ojos azules. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Sí, viene desde arriba, o sea, se van pasando los genes. Y muchos van quedando enmascarados por los genes dominantes. Ahora, chicos, entre los genes recesivos o los genes dominantes hay competencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les decía el color de ojos, ¿no? A lo mejor el papá tiene los ojos azules y la mamá los tiene verdes. Los dos tipos de ojos son recesivos, entonces se van a combinar dos genes recesivos. ¿Quién va a ganar de esos dos genes recesivos? A veces es cuando ocurren las cosas raras. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez escucharon de Liz Taylor. Liz Taylor era una actriz que tiene, creo que todavía vive, los ojos púrpura, ¿no? Y fue muy famosa en su época, de hecho ni siquiera es de mi época, pues como más atrás, por tener los ojos morados, o sea, púrpura, ¿no? Entonces, por eso se dan ya como esas mezclas raras, o sea, que dices, ay, bueno, ese color de ojos, o sea, sí, mi abuelita los tenía azules, pero mi hijo los tiene como azul celeste o cosas así. Entonces, ahí es porque se empiezan, hay una competencia entre los genes y entonces se pueden mezclar. Bueno. Por ejemplo, les decía, el de mi hijo, ¿no? El mechón. Seguramente en la cuestión del albinismo, mi hijo es así, dominante, que sí tiene melanina y así. Pero resulta que ni es tan dominante y ni es tan recesivo. Entonces se mezcló poquito, se logró como meter un poquitín. Entonces, sí vienen los genes desde los abuelos, pero porque lo van pasando a través de las generaciones, ¿no? De sus padres. Y por esta razón es que a veces dicen, se va a manifestar hasta la tercera generación, ¿no? ¿Nunca han escuchado eso? Casi siempre dicen, no es a la siguiente generación, es hasta la que sigue, por esto. Aquí los papás, o sea, mis suegros, no tuvieron ojos claros ninguno de los dos. Y los ojos claros seguramente venían de los papás de ellos, o sea, de los bisabuelos de mis hijos. Y hasta mis hijos, hasta acá abajo, es que presentaron el gen. ¿De qué? Ajá. También puede funcionar así. También por eso dicen, no, la siguiente generación no tiene eso hasta la que sí. La producción de las dos bolsas de gametos, ¿no? Para los fetos. Yusafat, un poquito más, ¿claro? Sí, ya es que... Sí, ya quedó. Okay. Bueno, les digo que este es un tema un poco más complejo, son los entrecruzamientos, y estos entrecruzamientos genéticos los empezó Gregorio Mendel, ¿no? Y él, de hecho, empezó a hacer recombinación genética con chícharos,
y empezó a hacer una mejora bueno, en ese momento les decían guisantes, o en otros lados, en España, por ejemplo, les dicen guisantes, no chícharos. Empezó a hacer una mejora de las plantas, combinando o entrecruzando plantas que tuvieran mejores características genéticas, ¿no? Y entonces empezó a analizar cómo era el entrecruzamiento y cómo se iban la descendencia presentando los genes de las primeras plantas que entrecruzó. Y al final, pues es lo aceptado, la cuestión de genes. Lo único es que, bueno, ahora se sabe que no hay genes solamente dominantes y recesivos, sino que dentro de esos recesivos puede haber uno más dominante que otro, o dentro de esos dominantes puede haber uno más dominante que otro, o se pueden entremezclar, ¿de acuerdo? O sea, son tan dominantes que entonces se crea una fusión y sale algo raro, ¿no? O sea, es algo como les decía, por ejemplo, los ojos morados, ¿no? Los ojos púrpura, que pues ahí seguramente se hizo una combinación genética muy extraña. Pero bueno, eso es lo que ocurre con los caracteres genéticos. No nada más los físicos, chicos, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de genes, casi siempre pensamos en características físicas y en realidad es lo menos. O sea, esas características físicas se manifiestan, es como nos vemos o como nos vamos a ir viendo a lo largo de los años por la evolución misma de la célula, pero en realidad los genes que todo el tiempo se están usando son nuestras proteínas y nuestras moléculas, ¿no? Que es realmente lo que nos mantiene vivo. Entonces nosotros asociamos gen con si estoy alto, si estoy bajo, si estoy guapo, si estoy feo, si estoy gordo, si estoy flaco, lo asociamos con características físicas. Y en realidad el ADN es muy poquito lo que tiene en cuanto a características físicas, sino es más bien enfocado a la producción de proteínas, de macromoléculas. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, ¿No? entonces la característica de la esterilidad en los híbridos también viene de la genética. Sí, claro. De hecho, es así como se empieza a estudiar la genética, ¿no? O sea, se empiezan a crear híbridos, de a ver si cruzo esto con esto, si cruzo esto con esto, a ver qué sale, ¿no? O sea, a ver qué mezcla sale. Y es donde se estudia todo esto, descendencia, y donde entonces se empieza a descubrir qué genes son dominantes y qué genes son recesivos. O sea, no crean que yo lo estoy suponiendo, decir, sí, a mí se me ocurre que la piel morena es oscura. Obviamente, digo que la piel morena, pues sí es oscura, ¿verdad? Que la piel morena es un gen dominante, o que los ojos oscuros es un gen dominante. No, en realidad hay todo un estudio genético atrás de esos genes, ¿no? O sea, para descubrir cuáles son los dominantes y cuáles son los recesivos y cómo se enmascaran entre sí. Inclusive, chicos, hay veces que hay personas con genes muy dominantes, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, hay familias, ¿no? Bueno, yo que soy de pueblo, puedes ver, o sea, yo soy de pueblo y hace 1000 años que ya no vivo en el pueblo, pero yo puedo ver un niño en la calle que no sé ni de quién es y puedo ver de qué familia es. ¿No? Decir, ese es Aparicio, ¿no? O ese es no sé, Bausa, o sea, como de familias conocidas, porque son tan dominantes los genes de la familia que todos son iguales, ¿no? O sea, todos son igualitos. Entonces, la familia presenta genes muy dominantes, ¿no? Que no importa con quién se casen, van a predominar los genes como de esa familia, son como muy, muy fuertes. Y entonces a veces puede ser, a lo mejor cambia un poco, lo de decir, pues yo dije que es más fuerte los ojos oscuros que los claros, y él que tiene, toda su familia tiene ojos azules, se fue a casar con una que toda su familia tiene ojos negros y el bebé nació rubio y de ojos claros y todo igualito a esa familia. A lo mejor esta familia, sus genes son muy dominantes, ¿no? Entonces, no es una Es generalidad. como la familia de Eugenio Derbez, ¿no? Que todos son iguales. Todos son igualitos, ¿no? Y todos son de diferente mamá,
y todos están iguales, ¿no? O sea, todos se parecen a él. Entonces, él tiene genes muy dominantes. O sea, por ejemplo, los ojos, la forma de los ojos, es una cuestión muy dominante. ¿Vale? Ajá. Entonces, son como características de familia, ¿no? O sea, que pueden tener estos genes dominantes, que a lo mejor de forma general o en otras familias es un carácter recesivo. Hay familias que ese se presenta siempre y entonces lo pueden considerar como un carácter dominante, ¿no? Pues bueno, no sé. No, fíjense que hay una familia, no sé, no vi capítulo, José, pero hay una familia, me parece que es africana, y los dos son de tez negra, ¿no? Y creo que 3 o 4 hijos albinos. O sea, todos los hijos que han tenido han salido albinos. Y eso sí está muy cañón, porque ellos tienen el gen dominante de la tez negra y el recesivo. Y todas las veces se ha unido el gen recesivo, Y es muy curioso, de hecho por ahí búsquelo. Yo leí el artículo en National Geographic, seguramente está en internet porque ha sido como muy sonado. Y es muy curioso ver a los niños en África rodeado de personas de tez negra, y además de esa tez negra, o sea, que parece como azul marina, ¿no? Casi así, brilla muchísimo, y ellos son blancos, ¿no? Entonces... Ay, chicos, perdón con tanta interrupción, aquí no se puede. No sé dónde está. ¿Acá? Ah, no. No sé. El disco duro de tu papá se le perdió. ¿Qué es un disco duro? Perdón, chicos, pero bueno, a ver. Entonces, ¿dudas con eso de la recombinación genética? Eso ocurre, es una característica genética que ocurre en todas las especies cuando hay un entrecruzamiento, incluso en plantas y todo. Y bueno, pues es un tema bastante amplio, que pues no nos corresponde, obviamente, en nuestro primer curso de biología, ¿verdad? Pero es muy interesante, ¿no? Y entonces les decía que mucho de las enfermedades tiene que ver, obviamente, pues con esta cuestión genética y cómo se va pasando en los entrecruzamientos, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos células diploides, que quiere decir que tenemos las dos partes, ¿no? De padre y madre, y se recombinan estos genes. ¿Y chicos? ¿No hay dudas? Ajá. Sí. También mira, hay aquí una controversia. Lo que se dice que se hereda es el temperamento, y que las emociones son aprendidas. Tienen que ver mucho con nuestro entorno y con nuestro entorno, obviamente el entorno tiene que ver con nuestra forma de educarnos, tiene que ver mucho con la educación. Y desde luego cómo nos enseñan a manejar nuestras emociones, ¿no? Esa parte que nos dicen, oye, es que tienes el mismo genio que tu madre, en realidad es algo aprendido, ¿no? Los impulsos y las reacciones es algo aprendido, sí, se va aprendiendo. Lo que dicen que ya se nace con eso es el temperamento. Con el temperamento, o sea, que tienes un temperamento muy tranquilo o un temperamento como muy explosivo, sí se cree que se nace con eso, y
por eso que a veces, pues, de que son bebés, dices, ay, pero qué genio, no le puedes hacer nada. Y dices, bueno, ¿y eso cómo lo aprendió, no? O sea, ¿o de dónde, no? Pues, que alguien ha visto que pues, acaba de nacer, ¿no? O cuando es que es súper tranquilo, o sea, ¿no? Todo eso, por ejemplo, bueno, yo que ya he sido mamá, lo puedes percibir desde que están en el vientre, ¿no? O sea, mis hijos son exactamente como se comportaban en el vientre, los dos. O sea, mi hija muy tranquila, pero muy fastidiosa, o sea, no podía recargar nada en mi panza o sentir nada en mi panza porque le molestaba, pues así es ahorita. Y mi hijo no dejaba de moverse nunca, o sea, era así como, pues yo sentía que daba marometas o tenía 2 veces enredado el cordón umbilical, o sea, era un movimiento y movimiento y movimiento, y hasta la fecha es así, que esté durmiendo, o sea, va de un lado a otro y regresa y dormido, ¿no? O sea, no se puede estar quieto, ¿no? Entonces, es esa cuestión de característica, les digo, los traen desde la panza, y de dónde lo aprendieron, pues quién sabe, ¿no? Y mis embarazos, o sea, la forma en la que viví los embarazos fue muy similar, o sea, ni siquiera es como que dijeran, ay, bueno, con mi hija pude estar todo el tiempo descansando y tranquila, pues no, estaba yo estudiando mi doctorado, y con mi hijo, pues sí, ya estaba dando clases aquí, pero sí, son exactamente igual. O sea, ya fuera de la panza se comportan igual, ¿no? Entonces, sí es algo como que yo creo que sí viene como de sus genes, ¿no? Esa cuestión como de actitud, de su comportamiento, sí lo traen desde que se están gestando, ¿no? Pero la cuestión de las emociones sí es algo aprendido. Y tiene que ver mucho con la educación de los papás y cómo nos ayuden o les ayudemos a nuestros hijos a expresar sus emociones. Por ejemplo, antes era mucho el de los niños no lloran, ¿no? Porque eres niño, no llores. ¿Y qué le pasa a muchos hombres de ciertas generaciones? Les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, ¿no? Sus sentimientos, sobre todo de frustración, de tristeza, lo demuestran con enojo, ¿no? O sea, con enojo y entre un hombre entre más enojado se ve y todo, más macho, ¿no? Se ve. Pero eso de los hombres no lloran es una reverenda tontería, como por qué no pueden llorar, ¿no? Y entonces por eso a muchos hombres les cuesta trabajo expresar sus emociones de tristeza, de frustración, de desilusión, de desencanto, y se lo guardan, ¿no? O lo desatan como furia, como etcétera, ¿no? A veces, por ejemplo, hoy en día, algo que está pasando muchísimo es la poca tolerancia que tienen los niños de ahora, ¿no? Por eso no sé si han visto en redes sociales niños que hasta se han suicidado porque les quitan el iPad o les quitan el teléfono. Yo el otro día estaba viendo de una niña, bueno, ni siquiera niña, ella se veía como jovencita, como puberta, pues como de 12 o 13 años, que se sube en un avión y les dicen en el avión que ya tienen que apagar sus dispositivos electrónicos. Entonces, la niña no quiere y la mamá viene y le quita el celular. Bueno, las tienen que bajar del avión por el drama que hace la niña así de intolerancia. Entonces eso también es algo aprendido, ¿no? Y eso últimamente se da mucho por cuestión de los aparatos electrónicos, ¿no? Ustedes vean o midan el grado de frustración que les genera que se queden sin pila, que se queden sin internet o que se les pierda el celular, ¿no? Es una cuestión de ansiedad y de que sientes que algo te falta, ¿no? O sea, que no puedes estar con eso, y eso es algo aprendido, es algo aprendido del entorno, es una necesidad que nos creó el entorno y ahora nos cuesta trabajo despegarnos de ella y tiene implicaciones en nuestro estado emocional, ¿no? Muchas y a veces graves, ¿no? O sea, hay niños que ya no los pueden despegar, por ejemplo, de un videojuego, ¿no? O hay niños que empiezan a aprender cosas de los videojuegos, ¿no? Un niño que ve muchos videojuegos se vuelve agresivo, un niño con poca paciencia, obviamente cero tolerancia a la frustración,
Y entonces estas cuestiones son aprendidas por el entorno social y el entorno familiar, ¿no? Lo que les brinda el entorno familiar. Solamente el temperamento es con el que sí se cree que ya llega. Pero bueno, ahí en ese sentido entra no solo la cuestión genética, ¿no? Desde luego, entran cuestiones psicosociales, ¿no? O sea, sí ya entra, o un estudio también que me parece sumamente interesante. Yo tengo una tía que es doctora en psicología y tengo un sobrino que tiene un temperamento muy complicado, muy complicado, o sea, te puede explotar en un segundo, ¿no? Y no sabes ni por qué, ni qué pasó, y explota así de repente. Y entonces mi tía, pues ha tratado como de estudiar su caso y de darle como herramientas a mi hermana para tratarlo y sí es muy complicado porque yo veo que mi hermana es amorosa, que mi hermana le tiene paciencia y le da las cosas y le dice y pone límites. No, a mí no me vas a hablar así, ¿no? Y simplemente es como algo muy extraño, ¿no? Y entonces los estudios y artículos que le ha mandado y demás se me hacen muy interesantes. O sea, el comportamiento psicológico de las personas también es una cuestión muy interesante de analizar, que no va tanto con la genética, sino con lo aprendido. Y pues ahí sí como la parte del individuo, ¿no? O sea, es como pero te puedes parecer a tus hermanos, es decir, nos educaron igual en el mismo entorno, con las mismas condiciones, pero resulta que somos completamente distintos, ¿no? Que reaccionamos completamente distintos a las situaciones. Qué raro, ¿no? Pero ahí sí tiene que ver ya con la individualidad de cada quien. ¿Sale? Bueno, chicos, ¿nos va a sacar esto o nos volvemos a conectar, por favor? Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna aportación? ¿Algún gen que quieran confesarnos que tiene su familia? ¿Ah, sí? ¿Y hay gemelos ya en su familia? ¿Qué compadre va a tener gemelos? A ver, platíquenme. Ahorita viene el compadre. Déjenme ver, porque a lo mejor me están aquí sin admitir. Sí, todavía faltan, apenas somos 10. Bueno, a mí ya me parece 17, pero apenas están admitiendo todos. ¿Ya están todos ahora sí? Yo tengo una duda. A ver, Fer. Bueno, es que así como dijo Portas que sí pueden heredarse el temperamento o las emociones, ¿no? Ajá. Puede pasar con las alergias. Es que, bueno, mi hermano, el del medio, tiene varias alergias muy similares a las de mi mamá. Entonces, cuando estaba chiquito, por ejemplo, le daba alergia a la leche que te dan de esas en polvo.
y varias cosas como que le causaban reacción. Entonces mi mamá lo llevó al especialista y el doctor le hizo exámenes y salieron las listas como de alergias. Y en una de esas eran el huevo, pero mi mamá se preguntaba que por qué el huevo si es un bebé y pues no puede comer huevo. Y el especialista le dijo que ella cuando comía huevo en el embarazo se lo transfería a mi hermano y por eso cuando nació tiene como ciertas reacciones. Sí, pero más bien, Fer, no creo que sea una cuestión de tipo genético. Más bien es una predisposición a ciertas sustancias. O sea, el cuerpo se vuelve intolerante a ciertas sustancias. La intolerancia se puede deber a diversas cosas. La intolerancia sí puede llegar a ser genética en el caso de que ya nunca más vaya a producir enzimas o proteínas que degraden esa sustancia. Pero en ocasiones el cuerpo más bien entra como en una, por ejemplo, hay gente que ya grande se vuelve alérgico, ¿no? A algo, o intolerante a algo, que son dos cosas distintas. O de momento te puede generar una reacción alérgica si hay algo que a lo mejor, por ejemplo, esto se da mucho con los mariscos, ¿no? Los mariscos que si te llegas a comer alguno pasadito, etcétera, etcétera, te puede llegar a generar alergia en ese momento o producirte una alergia ya para siempre. Y esto es que ya nunca más puedas volver a comer mariscos. Pero no es una cuestión genética, Fer. Tiene que ver con una predisposición de tu cuerpo que simplemente de pronto hay algo como que falla. No sé si nunca les ha pasado que comen de pronto, hay algo que les gusta mucho y llega un día. Maestra, disculpe que me interrumpa, que si puede dejar entrar a una compañera. Ay, espérenme, chicos. Ay, ¿qué hice? Espérenme. Ah, ya, me salí de la pantalla. Creo que tengo una pantalla adicional, Elisa. Ajá, entonces, lo que pasa aquí es que, bueno, más bien, no sé si nunca les ha pasado que les gusta tanto algo que un día se aborazan, ¿no? De ese algo y les cae mal, les cae pesado, se empachan, etcétera, etcétera, y después ya no lo pueden ni ver, ni oler, ni nada, porque y ya, ¿no? Cae de su gracia, y bueno, no sé si les ha pasado o si tienen alguna historia de ese tipo. A mí sí me ha pasado, por ejemplo, me pasó con el tequila, ¿no? Un día abusé demasiado de tequila y no lo puedo ni oler. Y me pasó con el atole de chocolate o el champurrado que le dicen. También mi mamá una vez me hizo mucho, me lo tomé y ya no lo puedo ni ver, ¿no? Entonces se genera una intolerancia. O sea, el cuerpo ya genera un rechazo a ciertas sustancias. Y se puede deber por muchas razones, pero no son genéticas, ¿no? Ahí sí no es algo genético, puede ser una predisposición, puede ser, a veces puede ser que el cuerpo esté bajo en nutrientes, a veces puede ser que el cuerpo no esté produciendo las enzimas que degradan las sustancias adecuadamente y entonces las sustancias se empiezan a acumular en el cuerpo y eso genera una reacción, como una enfermedad, pero no es una cuestión genética. Uh-huh. ¿Alguien por ahí tiene alguna otra duda, algún comentario? Yo, maestra, una última pregunta. A ver, Joseph, dime. Bueno, no sé, ¿hay niños genio? ¿Este es un gen también heredado? Bueno, sí, hereditario, así la cosa. No sé, porque hay familias que no tienen ese gen, pero de repente sale un niño genio, o sea, alguien que tiene mucha capacidad. ¿Esto qué es? Eso no lo sé, Joseph, no sé exactamente si esté relacionado con genética. Me suena que sí, la verdad, me suena que sí, porque sí hay como ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la familia de mi mamá, ya la voy a quemar, no es que sean tontos, porque no son tontos, pero en especial son muy malos en la escuela. Todos. O sea, hablo de mi mamá, mis tíos y mis primos, ¿no? Todos son pésimos en la escuela.
y tienen como el mismo tipo de característica. Les cuesta mucho trabajo concentrarse, no entienden las cosas como a la primera, no sé, como, y puedes decir, bueno, es algo aprendido, pero pues qué chistoso que mis primos que viven en diferentes casas, con diferentes familias, etcétera, a la hora del estudio y a la hora de retener las cosas, no pueden, ¿no? O sea, como que su capacidad es como muy, muy baja. Y la familia de mi papá, por ejemplo, es todo lo contrario, por suerte, ¿no? Así que si no, ya no hubiera estudiado un doctorado. Ellos todo lo contrario, ¿no? Todos mis primos, todos mis tíos, todos tienen un intelecto bastante alto, ¿no? Yo estoy en la media, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Como en ninguna de las dos familias. Pero ellos tienen un intelecto muy alto, tienen una capacidad de retención muy alta, una capacidad de análisis que obviamente eso ya les ha dado la posibilidad de tener más estudios, de tener más cultura, de leer mucho más, de leer, etcétera, etcétera. Entonces, digo, y hablo de mis propios ejemplos porque pues no me voy a poner a hablar de más gente, ¿verdad? Entonces, esto me da la idea de que sí es una cuestión genética. Y lo curioso es que el otro día leía que decía que la inteligencia se hereda de la madre. Entonces, mi mamá dice que ella no es inteligente porque todo nos lo heredó a nosotros, ¿no? Y se quedó sin nada. O sea, que sí hay una parte de inteligencia que se hereda, ¿no? Pero no sé si, por ejemplo, estos niños genio sea una cuestión genética, ¿no? No estoy segura. Me suena que sí, que sí viene por ahí el gen, pero sí creo que la cuestión de retención y esas cosas sí vienen heredadas, ¿no? La de los niños genio, los niños prodigio, no sé, no estoy segura, no lo podría asegurar, pero por las características de la inteligencia, que sí hay algunas que se heredan, me suena que sí es algo heredado. Bueno, por ejemplo, yo he visto casos, o he leído algunos artículos, donde hay personas que se golpean la cabeza muy fuerte y enseguida, bueno, después de la recuperación, tienen como esta cierta habilidad, ¿no? De retención de información o análisis numérico muy rápido, pero nunca la tuvieron antes. O sea, después del golpe, tuvieron esta pues, habilidad. Por eso me llama mucho la atención si eso no es. Bueno, a lo mejor ahí, en ese sentido, obviamente no es una cuestión genética, ¿no? O sea, quién sabe cómo qué se les movió de... Pero, por ejemplo, fíjense, las enfermedades como el autismo, por ejemplo, que tampoco el autismo no se cree que sea una cuestión heredable, todavía no se sabe muy bien las causas. Disculpe que lo moleste, ¿le podría dar acceso a Fernanda, por favor? Bueno, chicos. Listo. Por ejemplo, los niños autistas, hay cierto grado de autismo, pero hay niños autistas que son unos genios en una actividad específica. ¿Nunca han visto, cómo se llama esta película? Que es... The Good Doctor. No. También esa serie. Bueno, esa es una serie. Hay una película, ya es vieja, pero se las recomiendo mucho, mucho. Es con Al Pacino y y él es autista, ¿no? Les digo que es vieja. ¿Cómo se llama esta película? Déjenme verla para recomendárselas. La pueden ver. Autista. Es en la película de Rain Man. El hombre de la lluvia, más conocida como Rain Man. Y él es autista y actúa como, más bien como si tuviera un retraso. Tienen habilidad. Lo que pasa es que los niños autistas
lo que hace el autismo es que el niño autista se sale de su realidad y solo pone atención a una cosa en específico. Les digo, hay diferentes grados de autismo. Pero, por ejemplo, hay niños autistas que son genios en las matemáticas, por ejemplo, porque le encuentran un razonamiento lógico a las matemáticas, se salen del mundo real, se meten en las matemáticas y le pueden estar así contestando sin pelar todo lo demás, sin que nada obstruya su mente, y entonces toda su inteligencia y toda su mente está concentrada en una cosa. Hay otras cosas, por ejemplo, que dicen que hay partes del cerebro que se desarrollan más que otras y que dependen mucho de la captación de cosas. Por ejemplo, dicen que creo que en esta parte de aquí abajo, no sé si es el hipotálamo, no sé qué, del lado derecho, así del derecho al izquierdo, es donde se almacenan, no tienes la capacidad para la retención de diferentes idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que tienen una habilidad impresionante para los idiomas, ¿no? O sea, incluso escuchándolos unas pocas veces, pueden hacer la entonación, pueden copiar algunas palabras, pueden, ¿no? O sea, es impresionante. Por ejemplo, mi esposo es de eso, digo, nada más sabe inglés, ¿verdad? E italiano, y en Italia estuvo 2 meses. Y en 2 meses aprendió a hablar italiano. Y uno puede decir, pues es igual que el español, ¿no? Nada más ahí. Pues no es cierto, o sea, no. Y estuvo 2 meses y regresó hablando italiano, ¿no? O es capaz, por ejemplo, de hacer la entonación perfecta como si estuviera hablando japonés, alemán, ruso. A lo mejor no lo habla, pero hace la entonación perfecta. O sea, yo quiero hablar alemán, ruso, todas esas lenguas, y todas las pronunciaría exactamente igual con la misma entonación, y él sí le distingue como muy bien a cuál se está refiriendo, ¿no? Yo con trabajos y el inglés, bueno, lo he estudiado toda mi vida y lo sufro, ¿no? Entonces, eso dicen que también va muy relacionado con el desarrollo del cerebro, ¿no? O sea, que a veces puede ser como muy bueno y tener habilidades para muchas cosas, para ciertas cosas, y no tan desarrolladas para otros. Y que también da los perfiles, ¿no? Seguramente nosotros somos muy parecidos en nuestra cuestión cerebral y nuestro interés, porque estamos estudiando cuestiones muy similares, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que dices, ay, eso de filosofía y letras, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hacen, no? Eso de, no sé, de otras cosas de humanidades que en general a nosotros nos parecen muy aburridas, muy tediosas, y digo en general, no digo que a todo mundo, pero sí es algo como decir, ay, pero ¿cómo le hacen? No, los que estudian derecho, ay, qué flojera aprender tantas leyes y tantas cosas, porque no tenemos esa habilidad, no tenemos esa desarrollo, etcétera. Entonces sí tiene que ver ahí algunas cosas, cuestiones genéticas, y eso sí se puede observar desde niños. Hay niños que desde muy pequeñitos se van enfocando y se van enfilando, y tú les dices, este sí es hábil para esto, se le da esto, se le da lo otro, y hay otras cosas que me desconecto y ni siquiera las escucho, ni me entran, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Dudas, chicos? Dominantes. No sé, quitando las cuestiones sociales, ¿se podría llegar a eliminar este tipo de problemas genéticos, no sé, por medio de algún sistema que te permita, no sé, escoger o te dé la elección de con qué persona que ya tiene un historial genético puedas combinarlo y tener, no sé, hijos que esos hijos van a nacer con una probabilidad de un 75% de que de que tus nietos no vayan a tener alguna enfermedad que hayan tenido tus abuelos, etcétera, ¿no? Bueno, ya se hace, de hecho ya se hace, y hay estudios genéticos. Normalmente esto se hace por fecundación in vitro, ¿no? Primeramente es importante establecer los antecedentes patológicos familiares, ¿no? Como
por ejemplo, que les di el día, para que sacaran el diagnóstico, como que se hace un estudio, ¿no? Familiar de decir, bueno, a ver, ¿hay alguna enfermedad en tu familia que haya sido recurrente? Y se hace lo más atrás que se pueda, ¿no? O que puedas investigar, ¿no? A lo mejor, pues, uno puede decir, yo puedo investigar de mis abuelos y a lo mejor hasta mis bisabuelos. Más, pues está cañón, ¿no? Ya no sé, pero a lo mejor podría investigar si todavía tengo abuelo, ¿no? A lo mejor le pudiera preguntar si él se acuerda de sus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces se hace una investigación súper exhaustiva de ver si hay algún padecimiento patológico, ¿no? Que venga en todo tu árbol genético de ambos padres. Posteriormente a eso, lo que se hace es un estudio, bueno, eso puede ser un parteaguas de decir, bueno, no hay ningún problema, no tendrían ustedes por qué presentar algún gen recesivo. Si hay un padecimiento en donde quiera que sea de tu árbol genealógico que tiene que ver con genética, es muy probable que el gen, aunque sea recesivo, se pueda ir arrastrando, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tienes pues una idea, ¿no? De que por ahí podría haber alguna enfermedad. Y otra cosa que se llega a hacer es que se hace como una fecundación in vitro, ¿no? Se extraen el esperma y los óvulos de la pareja y entonces se hace la fecundación in vitro. De todos esos óvulos fecundados se puede hacer un análisis cromosómico, ¿no? Pero sobre todo esa parte no es directamente para detectar enfermedad genética como tal, sino para detectar algún tipo de síndrome. También se hace el estudio, que es un estudio bastante costoso y no lo hacen en México hasta donde yo sé. Se manda a Estados Unidos. Lo que sí es que hacen pruebas de los óvulos para ver cuáles son más resistentes, para ver cuáles son que tienen el número de cromosomas completos, que los cromosomas no presentan ninguna mutación, ¿no? No tienen trisomía, o sea, en lugar de ser dos cromátides que tengan una tercera o que les haga falta una, etcétera, etcétera, y que tengan la carga genética, la información genética como más resistente, ¿no? La que se ve. Y entonces sí, se eliminan óvulos por este estudio cromosómico, se van eliminando a los más vulnerables. Entonces se puede tener puedes tratar de asegurar que tu hijo va a nacer en las mejores condiciones. Ahora, hay estudios cuando la mujer ya está embarazada y se hace un estudio en el líquido amniótico, se llama una amniosis. Y lo que hacen es inyectar a la mujer, o sea, tal cual perforarle la panza. Es peligroso porque perforan la panza y perforan la bolsa y llegan al líquido amniótico y extraen un poco. Y ahí, en el líquido amniótico, va carga genética del feto. Y entonces ahí mismo hacen un estudio sobre eso, hacen un estudio también cromosómico. Esos estudios también se hacen para ver que el feto no lleve ningún síndrome. En algunos países desarrollados, como primermundista, por ejemplo, como los países europeos, hacen este estudio no a todas las mujeres, sino a las mujeres que antecedente familiar o que son mayores de 40 años. Les hacen este estudio porque con la edad hay mayor probabilidad de tener hijos con síndrome de Down, que es lo que principalmente se busca detectar. Pero pueden salir otras cosas. Entonces, realmente ya es un gran avance porque antes las mujeres ni siquiera podían saber si era niño o niña, ¿no? Y ahora ya pueden incluso con estos estudios saber si viene algún error genético y los papás que van a hacer una fecundación in vitro y una fertilización in vitro también. No sé si resolví tu duda.
Sí, maestra. ¿Cuánto dura tu clase? ¿Alguien más, chicos? Ya va a acabar, hija. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Bueno, pues ya me eché creo que la plática de genética, chicos, en lugar de la de transcripción y traducción. Pero bueno, la verdad es que este es un tema bastante interesante, ¿no? Normalmente. ¿Contar quién va a tener gemelos? Yo mismo. ¿Va a tener qué? ¿Gemelos? Miguel, ¿vas a ser papá? ¿Vas a No. ser papá o qué? O sea, no, pero es que tengo probabilidad. Ah, ¿por qué? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá es gemela de mi tía. De tu tía. Ajá. Pues mira, sí hay probabilidad, pero realmente no es tan alta. No me quite mis ilusiones, déjeme con mis ilusiones. Yo, por ejemplo, en mi familia, mi abuelita materna fue cuata, ¿no? Bueno, cuata son los que vienen en diferentes bolsas. Fue cuata y nadie bueno, obviamente de mis tíos, nadie tuvo cuates. Ya tengo, bueno, nosotros los primos ya todos tuvimos hijos y nadie, y ya tengo sobrinos que están teniendo hijos y nadie tuvo cuates. Pero bueno, pues ojalá, digo, además si es tu ilusión, pues ojalá se dé, ¿no? Pero nada más, ¿ella ha sido gemela o ya se ha presentado otros embarazos? No, pues nada más ella, porque ahorita los hijos, bueno, yo y mi hermano pues todavía no tenemos, y luego mi tía tiene 2 niñas, pero están chiquitas apenas. Ok. Y secundaria, entonces no. Entonces, Lo que fíjense es que no me queda muy claro. Creo que una parte es, no sé si los gemelos es proporcionada por el hombre y los cuates por la mujer. No recuerdo. Creo que sí. Creo que en los gemelos 2 espermatozoides fecundan el mismo óvulo, y en los cuates se fecundan 2 óvulos distintos. creo que sí, porque mi abuelito era quien tenía tías gemelas. Y del lado de mi mamá nunca, bueno, no han tenido, bueno, de su mamá más bien. No tienen gemelos. ¿Alguien más? Bueno, ahorita ya están los gemelos de los embarazos múltiples, pero que se da por la cuestión hormonal. No sé, ¿o cuáles dices? Bueno, no sé muy bien, chicos, pero sí sé que una es por parte de los hombres y otra por parte de la mujer. Y claro, les decía, ahorita, por ejemplo, las personas que tienen tratamientos hormonales, a veces tienen embarazos múltiples. Claro que ellas lo que pasa es que cuando hacen la fecundación in vitro, les injertan varios óvulos fecundados, ¿no? Dicen que lo más ético es ponerles 3, porque normalmente el cuerpo los reabsorbe y entonces, bueno, aumentan la probabilidad de que al menos 1, ¿no? Pero ha habido embarazos múltiples que les ponen como 7, 8, que es falta de ética. Eso ya se considera falta de ética de la clínica o del doctor que esté realizando el procedimiento, porque sí los han logrado, ¿no? Hay mujeres que han tenido 5 o 6 hijos por una fecundación in vitro, porque los 5 o 6 óvulos que les ponen
fecundan o pegan, ¿no? Como dicen, y entonces tienen embarazos múltiples, lo cual pues es muy peligroso tanto para los niños como para la mujer. Entonces por eso tiene implicaciones éticas, ¿no? Esa parte. Yo sí conocí una señora que tenía embarazos múltiples, pero los perdía. Pero sí tuvo muchos hijos, creo como de 3 embarazos, creo que tiene como 7 hijos. Pero en todos los que llegó a perder, todos eran trillizos, gemelos, o llegó a perder hasta cuatrillizos. Entonces se le lograron, no me acuerdo si 2 embarazos o 3, pero de esos tiene un chorro de hijos. Y ella sí era una cuestión natural, o sea, no tenía ninguna intervención, pues, como la de ahora. Pero bueno, chicos, pues ya terminamos la clase, nada más les puse de adorno ahí mi presentación, bueno, para que vean que sí la tenía preparada, no nada más estaba matando clase. Continuamos el viernes. Les voy a pedir, chicos, una tareita para avanzarle para el viernes. Quiero que investiguen todo acerca del código genético. Todo es cómo se hicieron los experimentos qué es el código genético, cómo se hicieron los experimentos para llegar al código genético y por qué se llegó a la conclusión de que era por tripletes de bases. ¿Y qué es el código genético? Es importante y además que tengan o impriman o descarguen o lo que sea una tablita de código genético porque la vamos a ocupar el viernes. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces los veo el viernes. Que tengan bonito día. Gracias, Miss. Doctora, gracias. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Hasta el lunes. Gracias, Viernes. maestra. Hasta el viernes. Gracias. Gracias, maestra.